Feliz miércoles de ceniza para todos, en especial dice San Pedro en su segunda carta, dice, a los que hemos abrazado esta fe tan maravillosa que tenemos. Porque hay quienes no la abrazan, no quieren caminar por el camino de la salvación. Recordemos que Jesucristo pues es quien les enseñó a los apóstoles y ellos nos enseñan a nosotros. Y estas personas pues o son anticristianas o anticatólicos, de lo cual hoy que es día miércoles de ceniza, les quiero mostrar uno de tantos videos. Les voy a enseñar nada más un par de segundos de tantos videos que pues hay personas que están publicando para hacernos daño a los que formamos parte de la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a ver el video. En Apocalipsis 13, 16, 17 dice que pequeños, grandes y siervos serán marcados en su mano derecha o en su frente con la marca de la bestia. La ceniza católica es un rito pagano diabólico. Jesús jamás nos dijo que marcara con una cruz nuestra frente. En Apocalipsis 13, 16, 17 dice que pequeños, grandes y siervos serán marcados en su mano derecha o en su frente con la marca de la bestia. La ceniza católica es un rito pagano diabólico. Jesús... Bueno, ya vimos este video y tristemente esta persona que hace el video pues no es otra cosa más que querer manchar la fe de la que nos habla a San Pedro, ¿no? Y también nos dice San Pedro que no podemos interpretar por nuestra cuenta propia las escrituras. Nos dice en su segunda carta, capítulo 1, versículo 20, dice, sépanlo bien, ninguna profecía de la escritura puede ser interpretada por cuenta propia. Nosotros no podemos agarrar la Biblia y tratar de descifrar lo que dice o tratar de entenderlo a nuestra manera. Debe de ser regida por alguien esta explicación, ¿sí? Pero este mensaje de que no se puede interpretar por cuenta propia, ¿a quién se lo está dando? Incluso a nosotros mismos que abrazamos la fe católica, porque antes de que dijera esto, en el versículo 1 se presenta y nos dice lo siguiente, dice, carta de Simón Pedro, servidor y apóstol de Cristo Jesús a todos aquellos que tuvieron la suerte, como la tuvimos nosotros, de recibir una fe tan preciosa y de ser renovados por nuestro Dios y Salvador Jesucristo. ¿Sí? Le está dando esta anunciación de que nadie puede interpretar la palabra de Dios por su cuenta propia a los de su propia comunidad, a nosotros mismos. Nos está diciendo que no podemos agarrarla e inventar cosas, ¿sí? Porque recordemos que la palabra de Dios, la Biblia, fue inspirada por el Espíritu Santo. Entonces, si nosotros no estamos acercados a nuestra fe, si no estamos en obediencia a los apóstoles, no traemos ese Espíritu divino que nos va a dar el entendimiento, porque fue inspirada por el Espíritu de Dios. Entonces, si no traemos ese Espíritu, nosotros no podemos interpretarla correctamente. Por eso hay tanta secta, tanta supuesta religión allá afuera. Eso nos lo está diciendo la carta de Pedro. Pero, entonces, ¿quién nos la va a explicar? Bueno, pues ya vimos en parte mismo San Pedro. Aquí a Pedro que la está explicando a las comunidades, pero él no lo dice. Bueno, vamos a verlo en el Evangelio de Marcos más claramente. Evangelio de Marcos, capítulo 3, versículo 13 y 14. ¿Quiénes son los que nos pueden dar esta explicación a nosotros? Porque vamos a ver algo importante. ¿Quién les dio la explicación a ellos? ¿Quién se la dio a ellos para que ellos nos la transmitan a nosotros? Viene de mero Jesucristo, ¿sí?
dice lo siguiente: Jesús subió al monte y llamó a los que él quiso, no a cualquier persona. Dice, Jesús subió al monte y llamó a los que él quiso. Y se reunieron con él. Así instituyó a los 12, a los que llamó también apóstoles, para que estuvieran con él y para enviarlos a predicar. ¿Sí? Entonces dice que Jesús subió al monte, es donde siempre subían a orar. Llamó a los que él quiso. Yo no puedo agarrar y proclamarme pastor y empezar a leer la Biblia y enseñarles de una manera errónea a las personas. Jesús llamó a los que él quiso y los hizo sus apóstoles para mandarlos a predicar. Entonces, es necesario que nos lo expliquen para no caer en estas cosas erróneas como lo que vimos en el video. Sí, porque a veces tú y yo estamos, aunque estemos en la misma fe, que nos dice San Pablo, que tuvimos la suerte de ya estar en esta fe, aunque estemos en la misma fe, en la religión católica, la única verdadera, aún así no podemos agarrar la Biblia y leerla e interpretarla por nuestra propia cuenta, porque vamos a caer en desobediencia a nuestra iglesia, porque nos está diciendo quiénes nos lo deben de explicar, ¿sí? Quiénes nos deben de enseñar. Ya cuando Dios, por gracia de Dios, se derrama el Espíritu Santo en las personas, claro, pueden leer la Biblia en sus hogares, con sus familias, y Dios les va a hablar a través de la Biblia. Eso es un hecho. Hay una historia de una persona que estaba acercada a la fe, pero no podía interpretar la palabra, no podía leerla, sí leerla, pero no entenderla. Podía entender algo equivocado, pero aquí esta nos va, es en Hechos de los Apóstoles, capítulo 8, aquí nos va a hacer referencia a cómo necesitamos, aunque seamos personas apegadas a misa, ¿sí? Estamos en la fe correcta, sí, pero necesitamos que nos instruyan. Vamos a ver en Hechos de los Apóstoles, capítulo 8, versículo 26. Dice, un ángel del Señor se presentó a Felipe y le dijo, dirígete hacia el sur, por el camino que baja a Jerusalén, a Gazá. No pasa nadie en esos momentos. Felipe se levantó y se puso en camino, y justamente pasó un etíope, un eunuco de Candaces, la reina de Etiopía, un alto funcionario al que la reina encargaba la administración de su tesoro. Había ido a Jerusalén a rendir culto a Dios. Aquí es donde quería llegar. Felipe se encuentra con esta persona, con este etíope. Era un eunuco de Candace, la reina. Este hombre era inteligente. Dice aquí que era un alto funcionario al que la reina le encargaba la administración de su tesoro. Era una persona inteligente. Y más que inteligente, acercado a la fe, porque dice que había ido a Jerusalén a rendir culto a Dios, ¿sí? Así como tú y yo a veces vamos a misa, pero nos hace falta que nos instruyan para poder leer la palabra de Dios y entenderla de una manera correcta. Pues esta persona venía a darle culto a Dios y ahora regresaba sentado en su carro leyendo al profeta Isaías. Bueno, aquí siguen la plática. Le pregunta a Felipe si él entendía algo y él dice, ¿cómo voy a entender si no hay nadie que me lo explique? Y ya lo invita a subir a su carro. El eunuco a Felipe sube y ya el eunuco le pregunta de quién está hablando el profeta, si de él mismo o de alguien más.
Y el pasaje que iban leyendo era de que Jesús, como cordero al matadero, no renegó de ir allá por nosotros. Ya Felipe le explica toda la historia hasta el grado que llegan a un lugar donde había agua y lo bautiza. Y es lo que nos hace falta a nosotros para no caer en errores como los de este video, ¿sí? Malinterpretar de una manera errónea las escrituras. ¿Por qué? Porque sobre hoy, día de miércoles de ceniza, estamos entrando en Cuaresma para llegar a la Pascua. La Cuaresma es un paso, una preparación para llegar a la Pascua. La ceniza. ¿Qué es la ceniza? Lo podemos ver en diferentes lugares de la Santa Escritura. La ceniza era un símbolo de arrepentimiento y de aceptación, que nosotros no somos nada, que dependemos de un Dios, ¿sí? Hay diferentes pasajes en la Biblia. Podemos ver el de Jonás. Jonás, Dios lo manda a Nínive a predicarles que se arrepientan, porque Dios va a castigar a esa ciudad. Después de que Jonás quiere esquivar lo que Dios lo manda, pues en la segunda vez que Dios le habla, pues ya va ahí a Nínive, les anuncia lo que Dios va a hacer con esa ciudad, destruirla. ¿Y qué pasa? Que todos, el rey de la ciudad, lo que hoy en día nos hace falta con nuestros líderes, presidentes y todo, en ese entonces el rey de la ciudad hizo que todos, desde el más anciano hasta el más pequeño, ayunaran, se vistieran de saco, ¿sí? Es decir, no lujos. Incluso el mismo rey se despojó de sus riquezas. Dice allí, y se pusieron ceniza, ¿sí? Después Dios se arrepiente y perdona la ciudad, ¿sí? Durante 40 días Jonás les estuvo predicando. Es a donde vamos a entrar nosotros, a estos 40 días de preparación personal. Entonces, hay muchos símbolos en la Biblia donde podemos ver que la ceniza es un símbolo de arrepentimiento agradable a Dios, para que en ese entonces pues los perdonaba. Hoy nosotros tenemos el sacramento de la confesión, pero a través de este símbolo, aceptar que somos polvo y en polvo nos convertiremos, en aceptar ese evangelio del que nos habla ahorita San Pedro, pues Dios nos va a dar esas fuerzas que necesitamos, esas gracias necesarias para nosotros, para caminar de una forma correcta y obtener el perdón de Dios, ¿sí? No con la ceniza nos va a perdonar, pero aceptando lo que somos, con esta humildad, Dios nos va a dar lo que necesitamos para obtener la voluntad propia, caminar junto con Él y después obtener sus bendiciones de Dios. Y hay muchas otras citas bíblicas que hablan de lo que es la ceniza. Hay muchas, ¿sí? Pero no caigamos como las personas de este video que son anticristianos, ¿sí? Antirreligiosos, ¿sí? Entonces, bendiciones para todos. Feliz día de miércoles de ceniza, este inicio de preparación personal cada quien para llegar a la Pascua con nuestro Señor. La invitación que nos hace a la palabra de Dios es que no podemos solos por cuenta propia interpretar la palabra de Dios, la Santa Biblia, ¿sí? Porque pues estas personas hacen este tipo de videos y ¿qué pasa? Que nosotros estamos débiles con nuestra fe, no sabemos, no nos instruimos. Y pues aquí menciona dos citas bíblicas.
vamos para allá, la leemos y, no, pues sí, sí dice eso, sí dice eso. Y pues nos asustamos o ya no sabemos qué creer, porque como no estamos acercados a nuestra fe, ya después alguien nos habla de nuestra fe católica, pero como ya nos metieron ideas erróneas en nuestra cabeza con este tipo de videos, pues ya no le vamos a hacer caso a esta persona que Dios manda a nuestras vidas para que nos lleve hacia Él. Ya no le vamos a hacer caso, ¿sí? Pues es muy importante que nos instruyamos. Bendiciones para todos.